¿Apagamos cámaras o las dejamos encendidas, Tati? Déjalas encendidas, tranquila, yo no me tardo. Perfecto, gracias. Listo, bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este viernes de soluciones sostenibles. Les saluda Tatiana Carreño, yo soy especialista técnico senior acá pues en el consejo y el día de hoy vamos a hablar sobre el aporte de los materiales a la sostenibilidad de los proyectos y me acompaña un grupo de expertos que les voy a presentar. Em, o mejor cada uno, por favor, si quieres, Julián. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Mi nombre es Julián Ospina Vergara, soy el director de sostenibilidad de Camacola, Antioquia. Perfecto, Julián, muchas gracias. También me acompaña Viviana Villegas de Arquitectura y Concreto. Viviana. Buenos días, mi nombre es Viviana Villegas y soy la directora de gestión integrada de arquitectura y concreto. Gracias, Tati, por la invitación. Muchas gracias. Y Carolina Garzón de Pintuco. Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenos días, soy Carolina Garzón y trabajo para la coordinación del negocio de la categoría de construcción en pintura. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Bueno, como pueden ver, el día de hoy en este webinar vamos a estar compartiendo diferentes visiones desde lo que nos trae Julián en Camacol, desde los que nos traen responsable de materiales como Pintuco y desde lo que nos trae responsables de proyecto desde arquitectura y concreto. Entonces yo solo voy a dar como una pequeña introducción. Los invito a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat de la plataforma y al final intentaremos dar respuesta. Y si no, pues igual luego pueden contactar a los expositores o contactarnos a nosotros. Bueno, entonces, bueno, para ir empezando solamente una breve introducción, cómo vemos la sostenibilidad de la industria de los materiales. Y pues bueno, sabemos que los materiales tienen un gran peso dentro de lo que es la sostenibilidad de un proyecto y es fundamental pues para todo lo que tenemos como compromisos desde los objetivos de desarrollo sostenible, desde los compromisos que tenemos como país e incluso desde los compromisos que tiene cada uno de los desarrolladores y de los proyectos que está construyendo y operando. Y en este sentido, pues los materiales juegan un papel fundamental a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? Desde una etapa inicial de obtención de insumos hasta ese fin de vida útil inicial, porque digamos que en el concepto de circularidad, pues no hablamos como del fin de vida útil, sino como de esa concepción inicial que tenía el producto. Y en ese sentido, reducir los impactos negativos e impulsar y potenciar esos impactos positivos que pueden tener los materiales en el usuario y pues en la edificación donde son instalados. Hace como 2 años el Consejo estuvo trabajando junto con el grupo de materiales que lo conformaron varios miembros del Consejo en elaborar una hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción. En esa búsqueda encontramos que cuando hablamos de sostenibilidad en los materiales, realmente estamos enfocándonos en 3 grandes objetivos para hablar de una sostenibilidad integral, que son los objetivos ambientales, que están relacionados con los impactos y las afectaciones a ese entorno natural, los objetivos asociados a la salud y bienestar, que está asociado a la protección y mejoramiento de la salud y calidad de vida humana. Y en esta parte, importante tener en cuenta que no solo de su usuario final, sino también de quienes están o hacen parte de ese proceso también de fabricación del producto. Y pues un objetivo social que busca pues ampliar el alcance de la responsabilidad que tienen las organizaciones de construcción frente a la sociedad, ¿vale? Y dentro de esta hoja de ruta de sostenibilidad de materiales de construcción, que es la que ven aquí en pantalla, pueden escanear el código QR para que la puedan descargar. Hemos encontrado o encontramos en su momento que se puede desarrollar la sostenibilidad desde 3 grandes dimensiones, desde la gestión corporativa,
cuyos atributos corresponden a prácticas y políticas corporativas que de cierta forma se convierten transversales a todos los procesos, a mi cadena de suministro, proveedores, etcétera. Una dimensión que se trata de la materialidad, que ya tiene que ver con cómo se fabrica y cuál es la composición que tiene cada uno de estos productos. Y por último, una dimensión muy especial que es el desempeño, y está ya asociado a cómo el material o el producto tiene o le aporta al desempeño que tiene el proyecto en su conjunto. Por ejemplo, en los temas de eficiencia energética, de eficiencia en consumo de agua, de confort acústico, térmico y así sucesivamente, pero ya tiene que ver con el producto instalado en un proyecto. Entonces, bueno, con esta breve introducción voy a darle paso y a darle la palabra a Julián para que nos comente un poco sobre la visión de Camacol Antioquia. Adelante, Julián. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, bienvenidos y muchas gracias, Tatiana, por la invitación nuevamente. Bueno, entonces nosotros vamos a dar como un panorama general del tema del aporte de materiales desde la sostenibilidad de los proyectos, desde Camacol, cómo se ha venido avanzando, cómo se piensa desde el gremio empezar a trabajar eh, de manera integral todo el tema de los materiales, así como lo viene en conjunto haciéndolo con el Consejo Colombiano, y ver desde la perspectiva, también desde la política pública, qué herramientas e instrumentos nos permiten avanzar en estos temas pues, que son de alto interés para todos. Entonces, para iniciar, pues me gustaría mostrar esta gráfica que es muy diciente y es recientemente publicada por el Circularity Gap, que es el reporte que habla de cuánto el mundo está siendo circular. Y el año pasado hace un reporte en el cual concluye que medio billón de materiales vírgenes se utilizan para el tema de la extracción, para todo el tema de la construcción a nivel mundial. Pero de todos estos temas, lo que llama mucho la atención es que en un corto periodo de tiempo, entre la COP21, que fue en París, y la COP26, que fue en Glasgow, un tiempo determinado corto, llamémoslo corto, se hace un análisis en el cual dice que se extrae el 70% de materiales vírgenes de lo que la Tierra puede regenerar. Entonces, esto nos hace un llamado y nos muestra que la forma en como nosotros estamos haciendo el uso de los materiales y la extracción de todo lo que tiene que ver con los recursos que tiene el planeta no está siendo lo suficientemente sostenible. Entonces ahí hace un llamado a que se debe acelerar e implementar toda una serie de acciones y estrategias pues, para que se haga un manejo más eficiente y un uso racional de esos materiales. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer pues una serie de atributos de sostenibilidad, de algunos que nos mencionaba Tatiana ahorita. Entonces Colombia tiene ha venido avanzando en los últimos años en diferentes estrategias de política pública que ha permitido que se empiecen a dar primeros pasos hacia donde empezar a mirar el tema integral del uso eficiente de los recursos. Hay una primera estrategia, la estrategia climática, la E2050, que es de la que da la visión de cómo Colombia debe ser un país carbono neutral a 2050 y de ahí pues se extraen algunos aspectos importantes y unas líneas hablando en temas de uso eficiente. Una de ellas está el tema de economía circular, que se vuelve un tema fundamental para generar empleos y para generar todo lo que tiene que ver con aumento en el PIB a nivel local y a nivel mundial, donde se establece pues que según estudios que ese PIB puede aumentar en 3.5 billones de acuerdo pues como a todas las acciones o estrategias que pueden establecer. El tema de los estilos de vida saludables que siempre son muy importantes desde el usuario final y el tema pues de la matriz de la diversificación de la matriz energética. Entonces Colombia ha venido avanzando en una serie de NDC donde su último reporte con los planes de acción climática del sector de la construcción está principalmente concentrado en
en estos tres ministerios donde se establecen medidas y acciones para acciones climáticas. Una de ellas es el Ministerio de Minas y Energía, pues donde se concentra todo lo que tiene que ver con la extracción y uso de materiales de construcción, principalmente de minas, donde pues ahí el tema de la apuesta fuerte está en temas de eficiencia energética, reducción de emisiones y gestión de la demanda. Y en el Ministerio de Vivienda, pues otros temas asociados a también el tema de construcción sostenible, desarrollo urbano y todo el tema de eficiencia energética, donde en estos temas pues se ha avanzado de manera importante, de acuerdo pues con las últimas proyecciones, con lo que hemos tenido, con alrededor de 20 millones de metros cuadrados construidos bajo los diferentes sistemas de certificación, y hay un punto pues interesante y avance en temas de operación de edificios, pero sin embargo es necesario avanzar en otros temas como el tema de materiales que vemos importante. Y en el tema de industria, pues se vuelve importante lo que veíamos del tema de la energía y el tema de los procesos productivos sostenibles, donde hay tema importantísimo, juega papel preponderante, pues el uso de los materiales. También tenemos, posterior a estas políticas, la Estrategia Nacional de Economía Circular, donde ya esta estrategia habla de manera más concreta, de manera más puntual, donde ve una gran oportunidad para que el sector de la construcción pueda avanzar en temas relacionados con la productividad, ya que de acuerdo a estudios que se realizaron anteriores a esta estrategia, muestra que Colombia está bajo los rangos muy bajos, o digamos medio bajos, respecto a los países de Latinoamérica respecto a productividad. Entonces eso hace que es necesario que se revise a detalle cómo se está haciendo ese aprovechamiento o ese manejo productivo de los materiales, en los cuales, según estudios del 2019 del Ministerio de Ambiente, hay una demanda de aproximadamente 90 millones de toneladas de materiales, con un consumo de 60% de recursos de materiales no renovables y 40% de energía. Y ese estudio determinó que en ese flujo de materiales hay unos materiales ya priorizados con un alto potencial de aprovechamiento, principalmente acero, concreto y otros, llegándose a un porcentajes altos del 90 al 95% de aprovechamiento. Entonces, ahí hay una primera acercamiento que muestra que el sector de la construcción, a través de las estrategias como la economía circular, puede empezar a mejorar su cadena productiva y la circularidad de sus materiales y de sus productos. También otra de las estrategias fuertes que el mismo Consejo Colombiano de Construcción Sostenible realizó con el Ministerio de Ambiente, pues es la hoja de ruta de edificaciones neto cero, que define una edificación altamente resiliente al cambio climático, y esa estrategia estableció una serie de acciones y de medidas que busca también en los materiales. De hecho, en las acciones, que son las que vemos aquí en los colores, hay una que habla en los temas de los materiales, cómo se debe enfocar, perdón, cómo se debe enfocar el tema de los materiales como uno de los puntos claves para que se pueda adelantar en temas de cumplimiento de acción climática. Y esos temas pues van asociados a temas de análisis de ciclo de vida, etiquetado, producción y consumo sostenibles, y otros como los que ya mencionaba Tatiana ahorita. Entonces, donde acá se vuelve muy importante unos conceptos que es necesario conocer, como la resiliencia, el carbono operacional, el carbono embebido. Esos conceptos ya empiezan a jugar un papel preponderante, en el cual el carbono operacional es el que se emite durante la operación de la edificación, y el embebido pues es el que tiene los materiales o los productos o el proceso durante la fase de construcción. Y en todo este aspecto pues hemos visto que hemos avanzado en el tema operacional, donde el sector a nivel Colombia, a nivel mundial, tiene, según los estudios, pues unas emisiones del alrededor del 35 al 40% del coste operacional, pero es necesario empezar a trabajar todo este embebido para poder continuar con todo el tema de las emisiones. Entonces ahí se vuelve fundamental pues empezar a trabajar una serie de acciones que definen la hoja de ruta a mediano, a corto, mediano y a largo plazo, para poder avanzar en esas metas.
Entonces ahí estaba lo que les comentaba ahorita del carbono embebido y el carbono operacional, donde cada uno de ellos juega un papel preponderante y es necesario, de acuerdo a esa línea base que generó la hoja de ruta Neto Cero, diferentes ciudades, pues ya hay priorizadas acciones para Bogotá y Cali, pero las demás ciudades deben empezar a adelantar acciones que permita identificar y priorizar este tipo de medidas, sobre todo el tema de carbono embebido, que es el que más información requerimos para avanzar en esta información que se necesita. A nivel ya de gremio, como Camacol, pues desde el año inmediatamente anterior, el gremio se apostó por una línea de sostenibilidad basada en unas líneas estratégicas, la cual denominó Camacol Verde. Esa línea establece una serie de acciones y medidas en pro de esas medidas de cumplimiento, en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, y se basa principalmente en esas 6 líneas que podemos ver pues como en el gráfico de la izquierda: ciudades y territorios, materiales, eficiencia de recursos, certificaciones, financiamiento y carbono neutro. Entonces, en esas líneas podemos ver que para Camacol se vuelve en todo el tema de sostenibilidad una apuesta muy importante, el tema de los materiales, la eficiencia de los recursos a través de la economía circular, en la cual se hace importantísimo aspectos y temas sobre los cuales el gremio está empezando a proyectar su trabajo en los próximos años. Temas o conceptos como pasaporte de materiales, centro de información de cadena de producción, etiquetado ambiental, se vuelven temas fundamentales sobre los cuales el gremio considera es necesario empezar a conocer, a identificar, a priorizar y evaluar toda esa serie de información asociada a los materiales y productos que se utilizan en el sector de la construcción, para ir generando una información robusta que sea posteriormente utilizada por todos los actores de la cadena de la construcción. Y el tema de la economía circular, como les decía ahora, se vuelve fundamental en todas las fases de la cadena, pero que en toda esta parte de los materiales, la parte de la eficiencia y la productividad se vuelve un factor preponderante, donde es necesario que se pueda avanzar en conceptos como el análisis de ciclo de vida, el tema de la simbiosis industrial, para que se haga un aprovechamiento de esos recursos de una manera eficiente, y aún con los desechos o residuos que se puedan generar en el mismo proceso, pues utilizar medidas y acciones en las cuales se pueda reutilizar o se pueda dar un uso posterior, evitando al máximo pues el desecho del material. Entonces en eso principalmente está la apuesta de lo que el sector de la construcción y Camacol viene adelantando, y para eso pues viene avanzando en unas mesas sectoriales a nivel intergremial, y que permite pues mostrar resultados en mediano y en corto plazo. Listo, Tatiana. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias por este contexto a nivel, pues no solo del sector de la construcción, sino pues la importancia que tiene nuevamente el tema de los materiales y pues también cómo está Colombia. Y ahora quisiera pues empezar un poco la conversación también con nuestras invitadas, como les comentaba, desde la visión de una empresa que es responsable de un producto y desde la visión de una empresa que es responsable de un proyecto. Entonces, en ese sentido, quisiera empezar contigo, Viviana, y preguntarte ¿por qué solicitar atributos de sostenibilidad a los materiales para sus proyectos? Gracias, Tati. Y muchas gracias a Julián por la introducción. Creo que quedamos aquí ya con muchos temitas ahí para hablar. Bueno, yo creo que la principal razón de solicitar estos atributos en los productos y de esta conexión con los proveedores viene inclusive antes de empezar a hablar y a que se genere todo este boom del que está hablando Julián de sostenibilidad. Y viene precisamente de esas estrategias corporativas de empresa. O sea, cuando las empresas empezamos a incluir parámetros de gestión ambiental, porque hace unos 8 o 10 años cuando empezamos a certificar los sistemas de gestión ambiental de las empresas de construcción, no hablábamos de sostenibilidad, hablábamos solamente de gestión ambiental. Entonces para mí viene desde ahí, desde esos objetivos de empresa donde decimos nos comprometemos con reducir la contaminación, nos comprometemos con minimizar los impactos ambientales asociados a la operación de nuestras organizaciones,
Ahí empezamos a pensar en parámetros de sostenibilidad que nos llevaran a esa responsabilidad extendida, no solamente que estoy haciendo yo de la puerta para adentro de mis proyectos o de la puerta para adentro de mi oficina, sino realmente cómo estoy extendiendo esa responsabilidad corporativa a mis partes interesadas. Entonces, viene desde ahí, luego ya incorporamos ya políticas de certificar proyectos en construcción sostenible, entonces ahí ya aparece un poco más ese concepto de pedir más atributos de sostenibilidad, pues que ya más adelante vamos a hablar de cuáles son. El estar certificados con normas ISO, tener unos sistemas de gestión ambiental, pues nos empieza a llevar a una serie de requisitos y a no aliarnos con cualquier proveedor. O sea, ahí es donde decimos, pidamos algunos parámetros, revisemos esa gestión ambiental que hacen nuestros proveedores y nuestros aliados y empecemos a trabajar en pro de lo que hoy llamamos, digamos que sostenibilidad integral. Perfecto, Viviana, muchísimas gracias. Y ahora le voy a hacer la misma pregunta a Carolina, pero desde la visión del responsable del producto. Y es, Carolina, ¿por qué trabajar en atributos de sostenibilidad desde, pues, desde el fabricante, desde el responsable de los materiales? Bueno, Tati, gracias a todos también por el espacio. Bueno, pues por un lado, tal bien como lo mencionaba Viviana, pues esto no es algo que se dio hace unos pocos años. Esto es un trabajo responsable que también como fabricantes venimos haciendo hace muchos años, buscando entregar cada vez productos con mejores atributos y con mejores desempeños para pues la vivienda, para el uso, para habitarlo y que realmente sean, pues no tengan ninguna consecuencia ni con el medio ambiente ni con las personas, que hace parte pues de los enfoques que se tienen. En esto nosotros hace muchísimos años tenemos nuestros productos libres de plomo y cromo que solo hasta hace poquito empezaron a que eso fuera un factor diferencial y relevante y que justificar. Entonces, desde esto nos da como la confianza de poder identificar y darnos cuenta que también dadas la hoja de ruta nacional y ahora la hoja de ruta de necesidades para los materiales, nos permitió también como reconocer que tenemos muchas cosas con las cuales hacemos como esa empatía bajo todo el sistema y toda la cadena de valor de la construcción. Y que si bien a nivel corporativo estamos retados a hacer esta lucha contra el cambio climático, pues por el otro lado está a nivel de la cadena de valor de la construcción con nuestros constructores, cómo entonces realmente mostrarles estas oportunidades que hay para que ellos también puedan acceder a estas certificaciones sostenibles, qué criterios y qué condiciones se les está exigiendo, o sea, entender mejor nuestros clientes constructores y de ahí entonces poder sentarnos a conversar y poder sentarnos a trabajar en equipo para un ecosistema realmente que promueva y que entregue veracidad, desempeño y calidad desde los materiales para lo que se usa en construcción. Entonces es como un sistema de actividades que se han venido dando que va favoreciendo y se va integrando en estos retos, ahora también neto cero carbono para las edificaciones. Entonces estamos como en ese trabajo como continuo para poder favorecer finalmente ese espacio que luego va a ser habitado por las personas. Carolina, muchas gracias. Creo que queda bastante claro y coinciden en muchos puntos también. Viviana, tú nos comentabas hace un momento que, bueno, profundicemos un poquito en cuáles son los criterios de sostenibilidad que ya ustedes como tal están evaluando al momento de seleccionar proveedores de materiales en sus proyectos. Claro, Tati, mira, digamos que lo primero es un poco lo que les decía en ese contexto inicial, es definitivamente cuál es la gestión ambiental que se hace para la producción. O sea, es para nosotros como el punto de partida, es visitar el lugar de producción, es asegurarnos que tienen todos los permisos ambientales que requieren para la producción al día, o sea, que si requieren licencia, que si requieren vertimientos, que si requieren, o sea, que todos los permisos y todo ese componente legal esté bien, que cuando uno visite el sitio de producción efectivamente se evidencie que se está haciendo una gestión responsable desde el componente, digamos que ambiental y social en la producción y empezar también a identificar en ese mismo lugar de visita
pues en ese mismo lugar de producción, en esa visita, si se tienen prácticas también de circularidad. Ese es como uno de los componentes principales para nosotros hacer la selección de materiales. Entramos también a revisar qué certificaciones ambientales tienen, si tienen certificación ISO. Desde el tema de sostenibilidad, pues ya estamos mirando y evaluando con uniéndole puntaje a si el proveedor nos suministra o presenta, perdón, informe de sostenibilidad integral, o no necesariamente que lo publique, pero que por lo menos pues tenga una generación de informe con esta metodología. Y cuál es también esa estrategia de compañía desde el componente ambiental, porque también nos encontramos empresas que son muy juiciosas con toda su estrategia, pero que no necesariamente se han ido a una certificación ISO o a un reporte GRI, pero que son capaces de demostrar todo lo que están haciendo desde el componente social y ambiental, y eso para nosotros también tiene un valor importante. Y ya un poco más reciente, digamos que desde que empezamos con el tema de las certificaciones en sostenibilidad, ya ahí sí nos vamos a mirar qué atributos de sostenibilidad tienen los productos que nos están ofreciendo. Pero para nosotros lo más importante primero es mirar el componente productor-fabricante, ¿cierto? Y ya luego nos vamos uno a uno con el tema de los atributos de los materiales, para mirar si tienen contenido de materia prima reciclada o no, si tienen producción nacional, qué porcentaje de sus materias primas son nacionales. Pues no podemos decir que solamente compramos lo nacional, porque es que definitivamente hay materias primas que acá no se consiguen. Entonces, pues, ¿qué porcentaje es producción nacional? ¿Qué porcentaje de materias primas son locales? También es importante, empezamos ya a mirar el tema de si están declarando o no atributos ya más específicos como contenido de partículas volátiles, como índice de reflectancia solar, que para algunos productos lo necesitamos. O sea, es empezar a ir como jugando con estos parámetros ya dependiendo de lo que estemos buscando con la materialidad del edificio y con esos atributos, o de la edificación, pues, y con esos atributos que vamos requiriendo ya puntuales para evaluar algunas condiciones térmicas o energéticas de los proyectos. Hay un súper resumen de la hoja de ruta. Básicamente, muy bien, Viviana, muchísimas gracias. Y en ese sentido también, Carolina, pues por tu parte, a ustedes, ¿qué les están solicitando los proyectos en términos de sostenibilidad? Bueno, pues si bien desde el contexto del fabricante podemos, como bien lo dice la hoja de ruta, tener aspectos, pues, o declarar o contar con respuestas desde la condición corporativa, de materialidad o de desempeño del producto. Entonces, hoy contamos con muchas herramientas que pueden favorecer esta puntuación de que el portafolio, los productos que están usando en las constructoras tienen ese componente de sostenibilidad. Entonces, pues podemos hablar, como lo mencionaba Viviana, no solamente de la ISO 45001, sino también de la 14001, los informes de sostenibilidad bajo los estándares GRI. Podemos hablar también de sistemas de aguas que se recirculan al interior de la compañía, modelos de economía circular. Podemos hablar de paneles solares y energías renovables que se utilizan para la fabricación del producto, materias primas de origen regionales. Tenemos todo un mapa que nos permite identificar alrededor de 573 municipios y 15 departamentos en donde nos da el radio de cobertura desde nuestra planta hacia el punto de instalación de los proyectos. Entonces, pues todo esto lo digo porque tenemos un montón de herramientas para facilitar y para acompañar estas gestiones ambientales y condiciones de producto y de compañía para el constructor, pero hoy solo nos están pidiendo compuestos orgánicos volátiles, y eso que, pues, yo sé que se puede autodeclarar y es válido, pero sin embargo, muy poco están pidiendo que realmente ese certificado por tercera parte, que tenemos también certificaciones Green Card Gold, están pidiendo solamente un dato, un valor numérico del SRI de los productos, pero por eso les comento que es importante acompañar más allá de un dato o un documento que lo respalde, sino conocer esa intención de sostenibilidad y de certificación que quiere el cliente para que juntos podamos entrar a detallarles las necesidades y tenemos todo para respaldarlo. Entonces, si bien de pronto a hoy no tenemos pues EPDs, podemos tener la certificación de que nuestros materiales
cumplen bajo pues, o no están incluidos con sus insumos dentro de la lista REACH. Entonces hay mucho de donde podemos trabajar juntos, pero es juntos poder comprender ese modelo de sostenibilidad que están buscando para entregarles aportes, porque tristemente nos están pidiendo solamente un dato y desconociendo el otro montón de variables que les favorece en la construcción y pues los informes que también avalan y dan como claridad y transparencia de lo que estamos pues como respaldando y contando. Entonces es un llamado a que más bien trabajemos en equipo y pídanme más cositas. Caro, muchas gracias y bueno, muchas gracias por esa invitación también, creo que es muy valiosa. Y ahora quisiera hacerle una pregunta hecho, a todos, y es que cuando hablamos de sostenibilidad en los materiales de construcción, siempre hay un tema que sale como a relucir y que nos afecta a todos realmente, que es el greenwashing, ¿cierto? Que es como esa publicidad engañosa frente a los aspectos de sostenibilidad que puede tener un producto. Entonces quisiera que cada uno me comentara un poco, bueno, cómo se maneja ese tema del greenwashing desde cada una de las entidades que ustedes representan. No sé quién quiere empezar, de pronto Julián, que hace rato no te escuchamos. Bueno, pues Tati, mira, el tema de greenwashing, pues es algo que necesitamos empezar a conversar, ¿cierto? A nivel de política pública, pues sé que hay ya avances en el Congreso de normas, pues o leyes que están empezando a evaluar el tema de acuerdo a experiencias a nivel internacional, pero el tema es muy amplio y sí se requiere empezar, considero, a dar algunas pautas y algunos términos sobre los cuales creo que en Colombia hemos avanzado en los últimos 2 años con algo que fue muy interesante, que fue lo de la taxonomía, ¿cierto? La taxonomía, para contextualizar un poquito, es algo que se trajo desde la Unión Europea y Colombia la organizó principalmente para temas de financiamiento, es decir, para que los bancos pudieran conocer o saber un poquito más hacia qué poder ser verde y qué no. Entonces, creo que ese tipo de estándares son necesarios que cada vez vayan dinamizándose, se vayan conociendo y esa primera versión de esa taxonomía creo que es muy interesante. Los invito a que la revisen porque, por ejemplo, en construcción tiene temas de construcción sostenible, edificaciones existentes, economía circular. Entonces, y cada vez más pueden, o esa es la dinámica que traen estos temas, que cada vez más se pueda conocer y se pueda estandarizar, porque esto tiene muchos temas, tiene muchos aspectos, muchas aristas, y hoy cualquiera puede decir que yo tengo un producto verde, que es sostenible, y hacer marketing con eso, ¿cierto? No, y puede generar que en un momento dado, con la competencia y como se está dando en el mercado, pues tenga valor respecto a otros, ¿cierto? Pero ahí es cuando el consumidor o el productor, o como lo que decía Vivi ahora, evaluar ese proveedor y ir acompañándolo, ir más allá, es necesario, porque no es solamente decir es verde y ya, no, venga, muéstrame cuál es su producto, muéstrame qué es su certificado, cómo es que usted está diciendo esto de impacto de este material. Entonces creo que es necesario ir avanzando en esos temas, en un protocolo, en algo así similar como la taxonomía, para que puedan todas las personas empezar y todos los actores a conocer más del tema. Muchas gracias, Julián. Creo que fue muy completa tu respuesta. No sé, Viviana, si quieres agregar algo más desde lo que ustedes hacen para evitar ese greenwashing. Sí, muy completa la respuesta de Julián. No, digamos que yo complementaría que para nosotros la estrategia al asegurarnos que eso no se presente en lo que nosotros ofrecemos es tener información. O sea, es tener una información soporte detrás de cualquier cosa que comunicamos. O sea, que todo lo que comunicamos esté sustentado en datos, esté sustentado en revisiones, en ensayos, en certificaciones, en lo que sea que aplique, pero que haya un soporte detrás de lo que estamos diciendo y que ese soporte tenga información confiable. O sea, que lo que se haya recogido de información, pues que usualmente en el caso nuestro es o de los aliados o de nuestra misma operación, pues que estemos seguros que la información es confiable y que estamos diciendo algo que por ningún motivo puede ser controvertido porque sabemos que tiene un soporte. Entonces creo que eso es como más importante de eso. Digamos que en ese sentido también tratamos de
tampoco somos los que más comunicamos, pues cierto, pero que lo que comuniquemos esté claro, o sea, tenga detrás un trabajo y tenga detrás unas evidencias y que no sea solamente producto de una cosita, sino también de algún tema repetitivo que pueda también sustentarse y justificarse como efectivamente un programa o una acción que se esté desarrollando en diferentes áreas de la empresa. Muchas gracias, Viviana. Y Carolina, pues en tu caso también, Micho, te puedes estar enfrentando también a estos temas desde de pronto tus mismos pares, ¿cómo lo trabajan? Pues bueno, por un lado, desde lo interno, también pues como soportando la visión de Viviana y de Julián, pues obviamente al ser una compañía pues de historia en el mercado y ahora pues también recientemente somos una compañía ya de carácter mundial, cobijados por Akzo Nobel, entonces esto nos exige incluso unos estándares de comportamiento y de ética corporativa que también pues de ahí baja y decanta también como a la ética de los profesionales que trabajamos acá y respaldamos cada uno de los procesos. Entonces, lo que se trate o lo que esté avalado desde certificaciones o autodeclaraciones, tenemos también que evidenciarlo y soportarlo con auditorías corporativas que nos hacen frecuentemente. Entonces, estas auditorías corporativas también dan como ese espaldarazo a la confianza de lo que estamos entregando y diciendo. Y en otros casos, en donde sí se puede ir uno a una escala de un tercero que te haga esa certificación de tercera parte para alguna de las variables, entonces, pues ahí también contar con aliados y con terceros que también nosotros los estudiamos antes de contratar con ellos cualquier servicio, para que pues no sea que quieran decir o declarar lo que yo quisiera escuchar, sino que realmente bajo unos criterios y unos estándares que tenemos que ceñirnos a ello porque hace parte de la política y de la condición para poder cumplir determinada regulación. Y en otros casos, como por ejemplo lo más reciente, es que buscamos entonces estrategias que nos permitan transmitir esa tranquilidad y esa transparencia, como recientemente hicimos la verificación de atributos de sostenibilidad con el mismo consejo, con algunos de nuestros productos, para también, de cierta forma, tratar de transmitir y de, venga, que no solamente lo digo yo, me lo verificó un tercero, sino que adicional tenemos entonces también esta tercera parte directamente desde el consejo. Entonces hay muchas formas y pues chéverísimo esto que cuenta también Julián de buscar también estrategias desde el gobierno, pero también hay temas corporativos como auditorías que también se pueden pedir soporte de auditoría que me avale esto que ustedes están diciendo y que nos diferencia. Porque como decías, nos ha pasado con competidores que cogen nuestros certificados, nuestros valores, nuestras declaraciones y sabe uno que pues lo que están entregando para poder dar algún respaldo pues es un papel y a veces los papeles sí pueden con todo y venga, esto en qué laboratorio, en qué tipo de laboratorio, cuáles son las condiciones que tienen sus instalaciones. Nosotros contamos con unas instalaciones bastante robustas y unos laboratorios de calidad, de análisis funcional y demasiadas cosas que dan respaldo a lo que entregamos. Así que bienvenidos los que nos quieran visitar y conocer todo esto, cómo se respalda, que es bastante gratificante también desde la ingeniería. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, ya nos han llegado algunas preguntas de los asistentes. Invito también a que nos sigan compartiendo sus preguntas para poderlas socializar ahora en un momento. Quisiera como devolverme un poco para compartirles pues nuevamente la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción. Para quienes no alcanzaron a descargarla, que escaneen el código QR, igual pues en nuestra página web la pueden encontrar. Y pues hemos hablado mucho de las herramientas que existen frente a cómo se está movilizando el sector de los materiales frente a la sostenibilidad enfocado a la edificación o a los proyectos. Y en ese sentido, pues únicamente ya para ir cerrando también el tema de la sesión, pues hemos hablado de sistemas de certificación. En Colombia hay varios que tienen presencia desde el Consejo, pues trabajamos con Casa Colombia, con la certificación LEED, y también pues Camacol trabaja con la certificación EDGE. Hay otras certificaciones como WELL, Fitwel, Living Building Challenge, etcétera, que todas de cierta forma pues tienen como ese reconocimiento que tienen los materiales
a ese aporte a la sostenibilidad del proyecto, ¿vale? Ahí es importante aclarar que estos sistemas de certificación son para los proyectos y el material presenta un aporte a lograr esa certificación. No hay materiales que tengan certificación CASA, LEED, EDGE o ninguna de las certificaciones que acabo de mencionar, porque nuevamente eso es para edificación o para proyectos, ¿vale? Pero también tenemos otra herramienta que es la que también Carolina les acaba de mencionar, que es la verificación de atributos de sostenibilidad para materiales de construcción. Entonces, este es un servicio que tenemos en el consejo, donde hacemos esta verificación de tercera parte por parte nuestra de los materiales con los atributos que quieran pues que se les verifique. No es una certificación, ¿no? Entonces ahí también hago la aclaración, no es una certificación, sino una verificación, o sea que no les pedimos como un mínimo de cumplimiento. Aquí en esta como curva de aprendizaje frente a la sostenibilidad de los materiales es importante y fundamental el tema de transparencia, de informe que tiene, ¿vale? Para que ya sea el proyecto el que tenga suficiente información para poder seleccionar. Creo que Viviana también nos lo mencionaba, todos esos distintos atributos que pueden tener los materiales. Importante por lo menos tener la información, porque de ahí para abajo pues es muy difícil poder llegar como a un criterio que sea más allá del costo, ¿no? Y de hecho por aquí tenemos algunas de las preguntas asociadas también a eso, que ahorita se las voy a hacer. Y pues bueno, ¿qué podemos verificar en este sentido? Pues las tres dimensiones con todos los atributos. Hay algunos atributos que a algunos materiales no les aplica y otros atributos que de pronto el material pues ya tiene y tiene un nivel muy avanzado. Entonces pues también la invitación es a que si desean pues pueden descargar la guía. Aquí ya les estoy compartiendo en pantalla el QR para la guía técnica de verificación de atributos de sostenibilidad para materiales de construcción. Si eres fabricante, si eres responsable del producto, proveedor o representante nacional de cierto producto, puedes solicitar una cotización ahí también en el QR que tenemos a la derecha y nos puedes contactar en materiales@cccs.org.co. Como mencionaban, pues yo creo que todos lo han hablado finalmente, la transparencia es un tema fundamental. Pero también la optimización, ¿no? Hay que cuantificar, hay que tener claridad de cuáles son nuestros impactos, cuál es nuestro aporte y potenciar eso que sea positivo. Ya muchos materiales, y Caro también si quieres profundizar ahí, muchos materiales ya están pensando en, bueno, lo mío tiene una función, pero puedo ofrecer muchas más cosas para mejorar temas de salud, temas ambientales o temas sociales. Entonces, la invitación también es a que exploremos esa sostenibilidad integral. Viviana lo decía, nosotros miramos muchos más temas que esos mínimos exigidos, ¿no? Y que incluso lo que nos pida una certificación como tal. No sé si Caro, Viviana o Julián quieren pues cerrar como esta invitación antes de pasar a las preguntas del público. Pues desde el diseño de productos sí, y nos encanta y finalmente pues hace parte de nuestra razón de ser, entregar soluciones que favorezcan a habitar un espacio saludable. Entonces con eso, esto nos ha dado también como pie a no solamente pues cumplir los requerimientos que puedan establecer en las hojas de ruta, sino como dar ese escalón adicional para el desarrollo de nuevos productos que tenemos ya también en el mercado. Ahora también, entonces, que son de acuerdo al lugar, porque no todos los recubrimientos son los mismos para todos los tipos de edificaciones. ¿Cómo así? No es lo mismo un recubrimiento para uso residencial que para uso hospitalario, hotelero, que requiere condiciones de limpieza, de lavado, de desinfección, de durabilidad, de tipo de película, de años y frecuencia que te favorezca entonces reducir incluso las frecuencias de mantenimiento, que también eso entonces se traduce en huella de carbono y en facilidades de trabajo, limpieza y consumo de energía, incluso pues hasta de las personas que lo aplican, que lo limpian o que lo habitan. Entonces, se nos abre un mundo de posibilidades que ya también están disponibles y que es trabajar con ellas y ponerlas al uso de las diferentes edificaciones que tenemos.
Gracias, Tati. Tati, pues mi invitación iría muy en línea con lo que yo he ido diciendo y es ir un poco más allá de simplemente pedir un certificado. Y en ese sentido, pues que estas gestiones con los proveedores se hagan desde el nivel corporativo y desde el nivel, digamos que de áreas de procesos y no desde los proyectos, porque cuando las solicitudes llegan desde los proyectos, obviamente llegan solamente como un documento para cumplir con un X número de puntos en una certificación. Entonces, si esto es una estrategia corporativa de tener una responsabilidad ambiental y social extendida hacia los proveedores, pues empieza a ser muy diferente esa revisión que se hace a los fabricantes y esa comunicación también con los proveedores y como dice Caro, también ese trabajo colaborativo, porque en la medida en la que nosotros hemos tenido reuniones, pues por ejemplo particularmente con Caro, empezamos a encontrar que hay muchas más cosas que nos interesa de su producción y de sus productos que simplemente una ficha técnica o un certificado de un producto X o Y, ¿cierto? Entonces creo que es más esa invitación a volverlo más una gestión integral y una gestión corporativa que simplemente una solicitud de un certificado. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Julián, pues no sé, perdón, si querías decir algo antes de hacerte esta pregunta. No, dale, dale, tranquila. Ah, bueno, listo. No, es que algo que mencionaste en tu parte como de la presentación y que me parece muy valioso, que está muy asociado también al término de, pues, a ese ciclo de vida y bueno, a la circularidad, y es que tenemos que eliminar la palabra residuos. Cuando mencionaste pasaporte de materiales, pues tenemos también esa visión y esa responsabilidad de empezar a ver los proyectos también como un banco de materiales. ¿Cómo estamos frente a ese tema, Julián? Pues estamos apenas en pañales empezando, ¿cierto? Porque es un tema muy nuevo, obviamente que necesitamos conocer, porque estos son como temas, como Vivi decía ahora, hace unos años hablamos de gestión ambiental, ahora hablamos de sostenibilidad. Yo pienso que en unos 5 o 10 años tranquilamente vamos a estar hablando de pasaporte de materiales. Son ciclos y son temas que obviamente van generando tendencia y sobre los cuales el sector debe empezar a avanzar, ¿cierto? Pero ahí es muy importante un actor que creo que ahí juega un papel preponderante, ¿cierto? En esos actores que hemos hablado y es el de la política pública, que es el que yo hice ahora, pues como énfasis, ¿cierto? Porque muchas veces ese actor también requiere o puede dar dos caminos muy importantes a todos los actores para que esto pueda cojalonarse y dar el engranaje que se requiere, ¿cierto? Y esas dos acciones son la regulación y la gestión. Esos dos tienen que ir equilibrados, ¿cierto? Regulación desde un aspecto que permita avanzar, que se permita dar, que permita también conocer cómo cumplir y cómo un sector puede aportar a un cumplimiento de unas metas, pero también desde gestión e incentivar con temas de que hay empresas de diferentes niveles, de diferentes escalas, y habrá posibilidades algunas que avancen en estos temas, pero otras que no tengan los recursos suficientes para poder avanzar. Y esa empresa, pues, pierde competitividad respecto a las otras. Entonces, ¿cómo ahí empieza el sector público a jugar un papel preponderante, a acompañar, a incentivar a que esa otra empresa de mediana o pequeña escala, pues pueda avanzar también en estos aspectos, que es un tema importante, ¿cierto? Porque las grandes empresas a veces tienen esos recursos, pero también las medianas y pequeñas puedan tener esa posibilidad, creo que es muy importante para que esos pasaportes de materiales, que como tú decías, es eso, un banco de materiales que le permita con una información robusta suficiente tomar una decisión para que pueda ser la edificación, tomar una decisión en el tema de sostenibilidad. Perfecto, Julián, muchas gracias. Y bueno, hablando de tendencias, tengo una pregunta por acá en el chat que es tendencia en el chat y tiene que ver con el tema de costos. Entonces voy a agruparlas un poco y es, Micho, ¿qué tanto impacta en los materiales con atributos frente a los que no tienen atributos de sostenibilidad? Y en caso de que sea positiva la pregunta, ¿qué tanto los desarrolladores están dispuestos a pagar más por esa sostenibilidad? Entonces, bueno, es compuesta. No sé, Caro, si quieres empezar tú desde la primera parte.
Yo estaba esperando que empezara Viviana. La Pues primera bueno, es para ti, Caro, yo respondo la segunda. pues bueno, todo depende de, porque como les decíamos ahorita, todo depende de un diseño. Entonces, si bien, claro, la certificación para nosotros pagar la certificación de tercera parte, como una certificación Green Guard Gold, tiene un costo, ¿cierto? Y esos costos, pues obviamente hacen parte del diseño del producto. Pero cuando el producto ya lo llamo a ser parte de ese diseño constructivo, son productos que están diseñados específicamente para las necesidades del constructor. Entonces, si bien puede parecer que una caneca, por decirlo así, de pintura puede costar un tanto más a ojos de caneca versus caneca, el contenido que hay adentro le puede generar mayores rendimientos, mayores beneficios y mayor optimización en el diseño del proyecto, en donde finalmente termina siendo antes más barato por metro cuadrado, hablando ya incluso desde el contexto de sostenibilidad. Y mejor aún, si ya pues no solo desde mis materiales pues de recubrimientos para acabados, sino que si hablamos desde otros productos también que se utilizan pues en obra, si a eso le sumamos la oportunidad que tiene para el constructor buscar una exención de impuestos, entonces ya ahí estamos hablando de un 19% menos que va derechito a la rentabilidad del proyecto para el constructor. Entonces, por eso digo, depende del punto de vista y del área en la que se mire por la constructora. Dale, Vivi. Sí, yo complementaría, digamos que con dos cosas. Uno, creo que también depende del momento del proyecto en el que se escojan los materiales. Digamos que entre más temprano se haga esa selección de productos, pues es más fácil ir incorporando productos con atributos, porque si ya tienes un proyecto presupuestado con X costos, pues va a ser difícil ir haciendo un cambio de especificaciones o incorporar otros materiales. Eso para mí es uno de los puntos claves. El otro, y conecta mucho con lo que dijo Caro, es que pues independiente de mirar, digamos que atributos de sostenibilidad, el tema precio hay que asociarlo con desempeño, ¿cierto? Que ese desempeño es el que me está ofreciendo ese insumo, bien sea en rendimiento o bien sea en el atributo que yo esté buscando. O sea, si lo que yo estoy buscando es un tema de acústico, térmico, energético, demás, pues obviamente ya estoy cruzando un tema de desempeño con el material, entonces digamos que ahí es más fácil hacer esa relación costo-beneficio. Sin embargo, hay otro tema que tiene que ver con los costos y es, hay materiales que te ofrecen otras propiedades y por ejemplo hablemos del vidrio, hablemos de algunos materiales de fachadas, donde definitivamente en la medida en la que le vas poniendo estos atributos, empieza a ser un poco más costoso y esto es indiscutible, ¿cierto? Entonces digamos que vuelvo a lo mismo, en la medida en la que esto se establezca desde el diseño y uno revise si efectivamente ese proyecto puede con ese costo para poderlo ofrecer al cliente, pues empieza a ser mucho más fácil. No decir que empezaste a vender y luego te vas a dar cuenta que necesitas poner un vidrio de alto desempeño y no lo incluiste en el costo por metro cuadrado, porque definitivamente se te va a enredar el proyecto y ahí sí te van a decir, entonces el proyecto salió más costoso por atributos de sostenibilidad. Entonces creo que es más el momento en el que se decida y que definitivamente si hay algunos materiales y algunos atributos y elementos del diseño que definitivamente sí van a tener un diferencial en el costo, lo que es importante es por dónde lo justifico. Y por otro lado está lo que dice Caro, ya hay algunos beneficios que se pueden gestionar con la UCME para exclusiones de IVA, pero volvemos a lo mismo, tiene que ser en el momento adecuado. Tienes que saber de entrada qué vas a poner, con quién vas a contratar, cuál es el producto que necesitas, pues porque te coge la tarde y entonces ya perdiste la posibilidad de esos beneficios. Entonces, todo es un enlace de irlo haciendo con calma y también de integrar diferentes áreas. O sea, no puede ser solamente el proyecto, es qué hay detrás de, cómo están los diseñadores involucrados, cómo está la coordinación de diseños involucrados, área de compras si se tiene, o sea, son una cantidad de agentes internos o externos en las empresas que son los que nos empiezan a ayudar
a que ese costo no sume, pues o no sea, digamos que significativo, o uno lo pueda compensar con los beneficios que mencionaba Caro. Ahí también le quería sumar que me encantó porque me acordé, no lo dije ahorita, y fue desde el ciclo de vida completo de la construcción. Puede, como decía Viviana, el vidrio o el recubrimiento puede tener un mayor costo de entrada, digamos, en la construcción, pero quizá, quizá no, seguramente, porque ya también está comprobado que favorece en la operación de la edificación. Entonces, ¿en qué momento del ciclo de vida del proyecto pues me permite ver esos beneficios en sostenibilidad y duración desde el acabado o de la decisión del insumo? Entonces creo que son como muchos puntos, pero pues todo hay que verlo es en un global. Así es, perfecto. Muchísimas gracias. Ya nos quedamos sin tiempo. Tenemos una última preguntita que de hecho Julián ya nos ha ido respondiendo a lo largo de su presentación, pero la quiero volver a poner acá porque me encanta cómo la plantearon acá en el chat. Y es, ¿qué ruta ven ustedes para que realmente estos materiales sean el estándar y no necesariamente un diferenciador de los proyectos? Desde el estándar, a ver, yo pienso que el estándar es continuar, yo creo que por la vía que hemos venido avanzando, ¿cierto? El tema de las certificaciones nos ha dado un buen resultado y nos ha mostrado un camino, el cual hemos venido en cada uno de los actores generando y avanzando en cada uno de sus roles y trayendo como unos beneficios, ¿cierto? Yo pienso que el camino pues tiene que seguir bajo ese mismo estándar, pero yo recalco en lo que les decía ahorita, también el tema de la política pública me parece fundamental, porque es que ahí es el que va a permitir y va a acelerar y va a masificar que esto pueda tener una tendencia que pueda dar el impacto que se requiere, ¿cierto? Porque ese es un punto clave. Y el otro punto también es el tema desde los financiamientos, ¿cierto? Cada vez más actores como los bancos, inversores, cuando ven este tipo de cosas, cuando ven este tipo de edificaciones, cuando ven este tipo de temas, pues ven una rentabilidad o ven una edificación como un activo que ya se está viendo y que pueden generar ingresos. Entonces ahí creo que es otra oportunidad también muy grande que cada uno de los actores puede aprovechar y que puede darse para que se pueda dar ese camino hacia que los materiales puedan ser cada vez más eficientes, más sostenibles, y eso ayuda también a que cada uno de los actores pues cumpla su función y sea lo más eficiente en cada una de sus acciones. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Ya medio minutito para un mensaje final y despedirnos. Entonces, no sé, Caro, que tenías el micrófono encendido. Adelante. Bueno, no, muchísimas gracias también por el espacio. Bienvenidas las dudas, trabajar en equipo. De verdad que esto solo se construye en equipo. Esto no es que solamente la constructora está pensando en una cosa, por otro lado los fabricantes buscando cómo que se nos ocurra qué está pensando la constructora, por otro lado el gremio buscando sensibilizar, pero también constructora y nosotros, por ejemplo, finalmente llegamos a un usuario final que también es necesario contarles estas oportunidades y este beneficio de ese espacio que están habitando para que también pueda favorecer esa línea base y que entonces cada vez hay más conciencia y es que yo compré este apartamento, compré esta vivienda, estoy en este espacio que ya me está cuidando mi salud para que lo puedan seguir haciendo como tal y se van cambiando esas líneas base. Entonces esto es un trabajo de ecosistema, como le digo yo. Eso solitos ninguno lo vamos a lograr porque es pedalear muy difícil, con una bicicleta muy dura. En cambio, en equipo lo logramos mejor. Entonces, bienvenidos todos y unámonos todos de verdad. Excelente mensaje, Carolina. Muchas gracias, Viviana. Medio minutico. Bueno, creo que es lo que dice Caro, es trabajo colaborativo. Creo que el tema de lograr ciudades y comunidades sostenibles, que es uno de los ODS que más nos pega, es un trabajo en conjunto. Pues eso no puede ser una sola empresa jalando para un lado. Entonces creo que es un trabajo colaborativo, trabajar mucho con los gremios, muy de la mano de Camacol lo hacemos y también pues con el consejo
que si bien no es un gremio, lo tratamos como tal. Entonces, pues es muy trabajar en equipo. Yo creo que ser muy abiertos a comunicar las prácticas es algo que nosotros hacemos con frecuencia y es como entre varias empresas nos conectamos para poder comunicar qué estamos haciendo y enseñar cómo se hace. O sea, finalmente, entre más tengamos todos conocimiento, la competencia también es más clara y más transparente. Entonces, digamos que de mi parte también lo mismo, yo siempre estoy ahí abierta a contarles cómo se están haciendo las cosas y a dar ideas para que también nos movamos en el mismo sentido y a escuchar también, porque todos, estoy segura que todas las empresas tenemos prácticas muy interesantes para contar y para compartir, para que sea un movimiento masivo de todo el sector. Muchas gracias, Viviana. Julián, te quedó como un cuarto de minuto. No, recopilando lo que dijo Caro, lo que dijo Vivi, que es completamente necesario, ¿cierto? Yo diría es que las empresas de los diferentes actores, primero, es dejar el temor de pronto de que es que mi receta me la van a copiar, ¿cierto? Es simplemente venga, trabajen en conjunto, mire que aquí hay una información, hay el otro que le puede dar esto, este le puede dar casos de éxito para mejorar el tema de la competitividad. El sector de la construcción, todos lo dijeron, esto es un engranaje que requiere de cada uno de los actores vaya poniendo su granito y vaya poniendo su punto para que esa rueda pueda avanzar a la medida que se requiere, es eso principalmente. Bueno, Viviana, Julián, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy y a los asistentes también por conectarse el día de hoy, porque eso ya demuestra de entrada un gran interés en poder entender más sobre el aporte de los materiales a la sostenibilidad de los proyectos. Y bueno, me encantó tener los de invitados. Creo que es muy importante poder escuchar de la voz de quienes están liderando este tema, de quienes pues ya tienen un camino recorrido, qué están haciendo, cuáles fueron esas de pronto lecciones aprendidas, cómo podemos mejorar nuestros procesos y así sucesivamente pues poderlo masificar, que creo que es el mensaje también final. Me uno a la invitación también que nos hicieron nuestros invitados de hoy, trabajemos en conjunto. Compártanos sus inquietudes, sus avances y seguramente esto se puede replicar pues de manera masiva. Muchísimas gracias a todos, que pasen un feliz resto de día y nos vemos en el próximo viernes de Soluciones Sostenibles. Gracias, Tati. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, que estén muy bien, hasta luego.